Camila Pareja nos comparte su historia en este episodio. Uno de los problemas más grandes en psiquiatría generalmente tiene que ver con la ansiedad y depresión. Camila tuvo un diagnóstico mixto y decidió por cuenta propia asistir a un psiquiatra para buscar ayuda siendo estudiante de medicina. Después de algunos intentos no encontraba la respuesta que quería, hasta que llegó a Pinares. Allí su historia cambia y se vuelve a encontrar con ella misma. Te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Historias más allá de un diagnóstico. Hoy conoceremos la experiencia de una paciente estudiante de medicina que hoy quiere ser psiquiatra. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias más allá de un diagnóstico. Para mí es una grata compañía que tengo hoy. Hoy nos acompaña una personita que quiso contar su historia. Para nosotros es de un gran orgullo tener pacientes que nos dicen queremos ser parte de esto, queremos contar la historia, queremos que cada vez más personas sientan la tranquilidad de que este tipo de patologías, la patología en salud mental, no es algo tan grave, no es algo tan horrible, no es algo que no nos pueda suceder, que a muchas personas les pasa, que muchas personas tienen este tipo de patologías y que se puede seguir adelante, se puede seguir teniendo una vida, tener una carrera, tener una profesión, tener una familia. Así que hoy nos acompaña Camila. Camila, hola, bienvenida. Muchísimas gracias por querer estar hoy con nosotros, es un placer. Por querer contar tu historia, por ser parte de Pinares, porque ahorita les estaré contando qué hoy hace Camila también dentro de la clínica. Y bueno, vamos a empezar primero saludándote, preguntándote pues en dónde estás actualmente, hace cuánto llegaste a Pinares y la más importante, ¿por qué llegaste a Pinares? Mi nombre es María Camila Pareja. Tengo 24 años, actualmente soy estudiante de medicina, voy a entrar a mi 10º semestre y llegué a Pinares en el 2022. Para ese entonces yo ya era estudiante de medicina, estaba más o menos en el 6º, 7º semestre, algo así, y llegué gracias a una psiquiatra dentro de varias a las que he tenido como el placer de conocer, pero llegó ella en un momento en el que yo no sabía que necesitaba un lugar como este. Es muy curioso porque yo comienzo con síntomas muy similares a una depresión desde hace años, más o menos antes de terminar el colegio, pero yo aún así, como era una situación tan extraña, nadie conocía muy bien lo que era alguna alteración en salud mental. Para mi familia era, no, está aburrida, vamos a apoyarte, pero esto va a pasar, esto es pasajero. Pero yo seguía igual y la cosa... ¿Qué sentías? Sentía un vacío en el pecho, no me sentía suficiente, salir y tener la idea de tener que ir a una universidad, enfrentarme otra vez a gente totalmente nueva para alguien como yo, que yo soy muy introvertida, prefiero escuchar y de acuerdo como vaya viendo el ambiente me voy como soltando. Entonces todo eso me agobiaba y yo sentía que el mundo me iba a comer y como ya venía así antes, eso le sumó más y más y más y fue creando en mi cabeza un sinfín de desilusiones, ¿cierto? Y llegué a la universidad, yo decía, bueno, puede ser un cambio no le viene mal a nadie, de pronto la situación cambie y de pronto encuentre un rayito de luz, por así decirlo, para poder seguir y seguir, pero la cosa no fue así. Incluso ya era muy preocupante porque ni yo sabía cómo controlarme. En el colegio, digamos que no tenía los episodios, lloraba mucho, pero no, muchas veces ni sabía por qué, y llegué a un punto en el que no paraba de llorar, el sueño era una cosa de locos porque por la carrera que me exigía bastante no podía descansar tampoco mucho, pero aún así lo poquito que descansaba tampoco lo dormía, pues tampoco descansaba, entonces era como una bola de nieve que cada vez iba haciendo más grande, más grande, y llega un punto en el que yo no sabía qué hacer conmigo. En mi casa vieron que la cosa no era tan pasajera como la pintaba antes. Como era que no estuvieras aburrida nomás, era algo más allá de estar aburrida. Exacto. Y se preocuparon. Ellos obviamente no sabían qué hacer conmigo. Ellos solamente me abrazaban y me decían, Cami, todo va a estar bien, dinos qué hacemos. Mi papá es, digamos, en esa parte muy parecido a mí en la hora de
no expresar mucho con palabras, porque yo siento que en parte la comunicación en temas de salud mental es primordial, porque ojalá hubiera pues algún aparato que pudiera leer mentes y no saber. Sería súper fácil. No, total. Y entonces recuerdo mucho que mi papá me hizo una carta totalmente preocupado, me decía, Cami, en lo que necesites aquí estoy. Y mi papá no es de hablar así, tener una conversación así muy profunda con mi papá, pues, cero. Claro, yo ahí me asusté. Yo dije... Sí, porque mi papá me está escribiendo esto. Total. Yo ahí me asusté y dije, ¿qué estará pasando para que mis papás también estén así? Y no soy mamá, pero yo sé que eso mueve las entrañas y dice, ¿en qué fallé? Porque es algo que mi mamá me dice, Camillones. Entonces pensé que había fallado en algo, que no había sido buena mamá, que no te estaba dando una buena vida. Y eso, como digo, a uno le duele, porque uno no sabe cómo decirle no es tu culpa. O como no me puedo sentir de esa forma, o sea, no es por tu culpa, pero es algo que no puedo ni yo misma manejar. Exacto. Y así duramos, imagínate, como 3 años en ese vaivén en el que no sabíamos qué hacer. En mi casa en ningún momento se habló de un psiquiatra, de un psicólogo, en ningún momento. Más fácil se hablaba de salir a pueblear, se hablaba de... ir a misa, de un retiro espiritual, que son cosas totalmente válidas, son estrategias. Sí, total. Pero no me seguían llenando eso tan extraño, ese vacío en el pecho que yo sentía. Y hasta que yo llegué a un punto en el que tampoco en la universidad estaba rindiendo. Claro. Y me tocó salir. Salirte de la universidad. Salí. Yo en el 2018 dije, por más que me encante la medicina, no quiero también terminar odiando esto porque estoy viviendo una cosa que yo no entiendo. Y yo dije, no quiero tenerle fobia a algo que amo. Entonces, por ese miedo, decidí tomar la decisión de salir. Y cuando me salí, peor. Ay, Dios. Peor la cosa. Yo sentí cuando me salí que las riendas de mi vida las había soltado y que alguien más las estaba manejando. Entonces imagínate a alguien que tiene miedo del mundo, que ya venía años así ya atrás, y que sienta que también las riendas de su vida las está perdiendo. Yo sentía, yo no soy nada. Ese momento fue totalmente abrumador, tanto en mi casa como para mí, porque yo dije, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene seguir así en mi casa? Ya no tengo universidad a donde ir, no tengo a qué dedicarme. Mi familia, todo el mundo, obviamente esperaban, no, la médica. Claro, las expectativas que tenían sobre ti eran bastante altas. Son muy altas. Y yo toda la vida he sido muy juiciosa, entonces decían, claro, Camila va a sacar, Camila es capaz. Pero por más que uno sea capaz, si uno no está bien, no va a ser capaz y no va a hacer lo mismo. Entonces tu mundo se destruye en ese momento, hay una pérdida de riendas frente a todo. ¿Y qué momento logras tú decir, ok, o tu familia logra decir, esto ya se salió de control, ya aquí no está algo normal, ya esto no funciona con el retiro espiritual, que funciona en muchos momentos, esa parte espiritual ayuda a muchas personas? ¿En qué momento dicen, esto se salió de castaño claro? En ese momento, cuando yo tomé la decisión de irme, dijimos, ya. Esto hay que dejarlo en manos de profesionales, no sabemos qué hacer. Y llegó donde mi primera psiquiatra. Ok. Porque he pasado por 4 antes de llegar acá, imagínate. Dios mío. La primera psiquiatra nos dio un parte de seguridad y yo llegué, digamos, a un momento de estar un poquito más estable y sentirme un poquito más segura y retomé la universidad. Porque incluso en la universidad me seguían diciendo, Cami, vuelve, Cami, me buscaban profesores y yo me sentía como, ¿será que sí? ¿Esto será una señal? ¿Será que vuelvo? Y para mí volver fue algo muy agobiante porque era volver a recordar esos momentos tan duros que viví también y volver a enfrentarme. Pero entonces con esa primera psiquiatra empezaron medicamentos. Sí, con esa primera psiquiatra. ¿Y cómo te fue con ese inicio de medicamentos y decir, bueno? Esa parte es un poco graciosa porque yo... Digamos que la decisión de ir a un psiquiatra no la tomaron mis papás, la tomé yo y la hice a escondidas. ¿En serio? A escondidas, estábamos en la pandemia, más o menos, y yo tomé la decisión de hacer una cita con una psiquiatra. Tuve la cita virtual y cuando salí le comenté a mis papás, yo acabo de tener una cita con un psiquiatra. Y se quedaron, ok, Cami, cuéntanos cómo te fue, ¿qué te dijeron? Yo, no, papi, que pues tengo que empezar medicamento, tengo que ir seguida, pues más seguido a visitarla, va a ser claramente virtual y tengo que empezar medicamento. Yo dije esa palabra y Cami, eso no te vuelve adicta. Ay, Cami, a mí me da mucho miedo. Y digamos, en parte por lo que estoy estudiando, yo tenía esa seguridad, porque yo dije, no es malo,
no me va a generar adicción, no es algo que me va a hacer mal, sino que antes de pronto me puede ayudar. La empecé. Al principio, como cualquier medicamento al iniciar en este tema, es un poco entorpecedor de procesos, por así decirlo, porque genera mucho mareo, dolor de cabeza. En algunos casos genera también aumento de síntomas, que es algo muy normal. Puede hacer aumento de los síntomas que se están presentando en este momento mientras se hace la acomodación y los ajustes de los medicamentos. Puede haber ahí un medio de incomodidad. Total. Y entonces su papá te decía, mírame que estás con síntomas, o en ese momento ya empezó a apoyarte. No, ellos seguían muy recelosos con la idea, porque yo siento que ellos no me dijeron nada malo al yo haber hecho eso, porque dijeron, pues yo en mi cabeza digo, no tenemos de otra, ya hemos intentado todo, dejémosla que ella intente por ese camino, a ver si de pronto sí es por ahí. Y llega entonces igual a la universidad con el nuevo tratamiento y yo empiezo un poquito más estable, ¿cierto? Pero aún así había algo que yo sentía que no estaba completo. Era muy extraño porque yo entonces decía, no puede ser, otro camino que no me da. Y empieza también más desilusión, llega más, la bolita otra vez como que empieza a crecer un poquito. Sí. Y a medida que la bolita va creciendo, va aumentando la dosis, tengo que ir aumentando. Y seguiste acompañada de la psiquiatra con ese aumento. Claro. Ok. Si no, todo lo hizo ella. Yo en ningún momento dije, voy a tener la autonomía de yo misma. Claro, porque muchas veces pasa que yo soy estudiante de medicina, yo me puedo manejar mi propia dosis. Okay. No, para nada. Pero llega un momento en el que, digamos, la demanda de pacientes aumenta y la disponibilidad del especialista muere. Y cuando yo ya volví, digamos, a la presencialidad en la universidad, tuve recaídas muy fuertes, pero no tenía a quién acudir. Entonces volví y me sentía totalmente sola. Porque no iniciaste psicoterapia, o sea, solamente hiciste el inicio con psiquiatría, más no hiciste nada de psicoterapia. Nada, absoluta. Por mi cabeza en ese entonces jamás pasó la palabra psicólogo, no, nada, para nada. Y en un momento de rotación, yo me derrumbo, Caro. Yo empecé a llorar otra vez y no podía parar. ¿En medio de una rotación? En medio de una rotación. Ay, Dios. En medio de una rotación yo llegué llorando. El profesor internista no sabía qué hacer conmigo. Ups. Me cogió de la mano. Y me llevó donde la psiquiatra de la clínica en ese entonces. Yo para ese año ya estaba empezando con ideaciones suicidas, porque yo decía, he intentado de todo. Estoy cansada, llevo muchos años así, ya llevaba aproximadamente 4 años así, yo dije, no tengo salida, ya intenté todo, no hay más, no le veo sentido a absolutamente nada. Ya hice lo que tenía que hacer supuestamente. Empecé a hacer ejercicio, un montón de cosas. Empecé a hacer ejercicio, volví a la universidad, volví a mi rutina y nada. Y la psiquiatra, no recuerdo el nombre, pero para mí fue en ese momento un ángel, porque me sentó, me preguntó tal cual más o menos lo que estamos hablando acá, yo le conté en resumidas cuentas y me dice, necesitas que te vea un psiquiatra ya. Y empezó a llamar a todos los amigos psiquiatras que tenía y me consiguió una cita para el día siguiente a primera hora. Para mí eso fue increíble porque yo dije, mi psiquiatra tenía cita como en 2 meses, yo en 2 meses no. Eso también dificulta mucho los procesos a través del sistema de salud, porque el hecho de que no tengamos la disponibilidad del especialista rápido, pues es muy difícil decir en 2 meses te veo y mi sintomatología está ahí, pues en 2 meses claramente muchos pacientes ya no están. Total. ¿Cierto? O sea, realmente una de las cosas que también es importante es esa disponibilidad rápida con un especialista, o sea, para mañana, para pasado mañana, que esos temas que son tan abruptos. Volátiles, total. Y tuve la dicha de llegar con una psiquiatra que conoce esa institución y ella hizo borrón y cuenta nueva. Ella me dijo, Cami, vamos a cambiar medicamento, te voy a añadir otros, vamos a intentarlo. Y yo con ella me sentía un poquito más segura. Ella me decía, Cami, cuando me necesites, escríbeme. Y digamos que eso uno como paciente le da un respiro, uno se dice, estoy acompañada. Y eventualmente en un mes yo seguía igual. Y yo dije, no puede ser. Y me acuerdo mucho que fue un día antes de un parcial y yo estaba con la ideación, Caro, latente, yo me frustré estudiando, estaba sola en mi casa, yo dije, todo se presta para que yo en este momento cometa eso. Y yo dije, tengo miedo. Llegó un momento en el que dije, tengo miedo y le empecé a escribir a mis amigas que he dado con unas amigas muy hermosas porque me han apoyado y me han acompañado en todo este proceso.
y me dijeron, Cami, nos vamos ya para urgencias, ya esto no más, esto ya no es algo común del medicamento, digamos, cuando uno cambia, que vuelve y se inestabiliza. Y más porque llevabas ya un mes, que se supone Total. que ya el mes ya Hubiera estabilizado. Ya había habido un efecto del medicamento. Total. Entonces me fui para urgencias. En urgencias le escribí a la psiquiatra y me dijo, Cami, ¿tú qué consideras si te hospitalizas, si te internas en una clínica psiquiátrica un rato? Por mi cabeza jamás había pensado, o sea, nunca había pasado eso y me daba miedo. Claro, porque cuando, ¿qué piensas de una clínica psiquiátrica después de que uno, obviamente en su carrera le van contando sobre salud mental y uno va teniendo acercamientos con pacientes de salud mental y uno dice, no, yo no estoy así. Uno dice, yo no estoy así. Yo no estoy tan mal. Exacto. En ese punto mis papás no sabían que yo estaba en urgencias. ¿En serio? No, no sabían. Yo estaba con una amiga, me fui manejando sola a la clínica y me encontré allá con ella. Ay, Camila, por Dios. Y en la sala de espera hablé con la psiquiatra. Después de hablar con la psiquiatra y que me dijera eso, yo tengo que quedarme. Y primero tengo que quedarme, segundo tengo que llamar a mis papás. Exacto. Y cuando hablé con ellos y les dije, estoy en urgencias, ellos sabían que yo estaba mal, pero por su cabeza jamás había pasado, yo creo, que yo pensara en acabar con mi vida en ese entonces, porque ellos dicen, no, la universidad es muy dura, es normal que no tenga esas recaídas. Camila ha tenido muchas, sí, pero ella es capaz. Yo trataba de no mostrarme mucho con ellos porque yo sabía lo que los afectaba y yo también en parte sentía esa presión de sentirme fuerte para ellos y para mi hermana, que les escondí toda la parte, claro. Yo dije, ellos han visto que yo he hecho de todo para tratar de salir y que nada me esté funcionando. Para ellos también debe ser muy frustrante. Yo no guardemos esa frustración solo para mí. Y así fue. Y realmente, créeme que para nuestros padres o para un papá o una mamá, el hecho de que su hijo, aquel que uno da vida, ¿cierto?, tome la decisión de querer acabar con esa vida, pues obviamente es muy frustrante. Y para ellos como papás es, ¿qué no hice? ¿Qué dejé de hacer? Total. ¿Qué hubiera podido hacer diferente para que no se sintiera así? Entonces es como para ellos puede haber sido una batalla perdida. Total, en ese momento. Fue. Recuerdo que cuando les dije lo que me había comentado la psiquiatra, de una idea de internación, yo no sabía cómo decirles. Yo mandé simplemente pantallazos e inmediatamente ella me dijo, Cami, tenemos la opción de Pinares. En Pinares te vas a sentir como en casa, es un lugar que, digamos, no muestra mucho el estigma de salud mental que normalmente puede haber mucho en nuestra, digamos, de nuestra comunidad. Y yo dije, vamos, le conté a mis papás, mi mayor miedo era la parte económica porque una enfermedad mental, Caro, es increíble los gastos económicos que abarca para una familia. Y yo dije, si ellos me apoyan, voy a dar todo de mí. Y googleaste, te metiste, todo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste en ese momento cuando listo dijiste como, bueno, como que aquí no va a haber escapatoria, tendré que hospitalizarme, hagamos algo diferente? En urgencias yo empecé a googlear Clínica Pinares en el Retiro y yo, lejísimos, pero yo amo el campo y yo, ay, qué maravilla, ¿qué es esto? Yo dije, bueno, yo no tenía expectativas porque estaba tan derrotada que yo dije, me estoy dejando guiar. Yo en ese entonces yo siento que me sentía como un entecito que estaban manejando. Y al otro día me acuerdo que me dijeron, Cami, puedes llegar a las 8. Y me acuerdo que al otro día, para mí esa noche fue así. Y recuerdo que el otro día me encontré con la misma amiga que estaba en urgencias conmigo y otra que también se sumó, y mi papá. Me acuerdo que fuimos por la mañana, la recogimos y subimos. Yo llegué acá, Caro, y eso fue de inmediato la paz que uno siente, la tranquilidad, como de un lugar seguro. Como, o sea, en mi sentir en ese momento es como, aquí vamos a hacer lo posible para que tú estés bien. Y digamos que las personas del inicio le dan a uno como ese, no sé, como ese sentir. Es muy charro porque yo dije, me va a ver psicólogo, me va a ver psiquiatra. Yo, bueno, el psiquiatra ya los conozco, como son psicólogos. Yo, bueno, vamos a ver qué tal. De pronto se da eso. Pero cuando llegaste, Camín, me devuelvo un poquitico, llegar a Pinares y encontrar una clínica completamente diferente a lo que tú habías visto
a lo que te habían mostrado en películas, en las mismas rotaciones, en todo. ¿Qué sentiste y qué recordás como ese primer momento, esas personas que te recibieron, ese equipo que recibe? Porque pues obviamente es mucho lo que uno le cuentan o lo que pasa antes de, a lo que realmente pasa en el momento en que llega, porque pues no somos perfectos. Ah, sí. Claramente, pues, pero que me gustaría como que esa parte de esa emoción, de ese momento de decir y sentirse en un lugar seguro, ¿qué se siente? Todo comenzó desde la entrada, Caro. Uno ve esas puertas de madera grandes y que se abrieran a un camino bajando. Yo dije, nunca me había visto una clínica así, nunca. Y llegar y ver la fuente, yo dije, ¿a dónde estoy llegando? Pero se sintió totalmente amigable, porque digamos que uno tiene los recuerdos de una clínica blanca, de muros, sin ni una sola hoja, y totalmente delimitada. Aquí no, aquí era uno como entrar a una mini comunidad, como estar en una mini ciudad. Recuerdo mucho yo que era como mi primera impresión, pues en la parte en la que a uno lo reciben y lo despojan a uno de todo, uno dice... Esa parte es como muy impactante, sí, para las personas, pues porque obviamente uno cuando va a un hospital, pues vos te llevas tus pijamitas, sí, llevas tu ropita y todo, y pues uno dice, no, pues ya me queda con mis cositas, pero acá no, aquí hacemos una requisa, digámoslo exhaustiva. Así, exhaustiva, evitando tener problemas, no solamente por la condición del paciente, sino muchas veces por el resto de pacientes, ¿cierto? Porque no podemos desconocer que sigue siendo una clínica donde tenemos que cuidar y preservar pues la vida de todos, ¿sí? Y la integridad de todos los pacientes. Entonces sé que es algo, yo cuando estaba en la parte clínica, yo molestaba mucho a los pacientes porque yo les decía, ok, ¿ustedes alguna vez han visto en televisión Alerta Aeropuerto? Sí. Entonces me decían, sí, porque ok, yo soy peor, yo aquí encuentro, yo aquí busco, yo aquí... Mejor dicho, despeluco todo buscando, porque pues obviamente el paciente con algunas características de salud mental pues son muy vivos, tienen una gran capacidad de esconder cositas, sí, y pues obviamente yo encontraba unas buenas caletas de muchísimas cosas que había que decomisar. Entonces yo siempre molestaba como para romper el hielo de ese momento de tener que revisar las prendas y tenerme que ir con todo esto. Entonces siempre les hacía alerta aeropuerto, yo soy peor, entonces empezaba ya a registrar y la gente ya como que con eso se calmaban un poquito respecto a esa tener que sacar sus pertenencias y tener que exponer algo que es de uno, ¿cierto? Porque es toda la ropa. Y yo no venía preparada para eso. Yo dije, voy a una clínica. Normalmente las clínicas, yo veía a los pacientes con sus cosas, con el celular, con el computador. Yo traía hasta computador. Ella pretendía estudiar, ¿no? Exacto, no, en serio, bueno, pues mientras estoy en la clínica reposando, también puedo ir haciendo otras cosas, porque en mi cabeza estaba esa máquina toda a dar de estudiar, si no puedo perder el ritmo y llegar acá y las cosas no son así. Y yo, ¿me puedo ir? No, y me acuerdo también algo muy chistoso. Ahora me da risa, en ese tiempo yo dije, ¿qué voy a hacer? Que yo vine con tenis, porque mi nunca ya hacen ejercicio también. Yo vine con tenis para amarrar y me los van quitando y yo, ¿qué voy a hacer? Me acuerdo que duré 3 días andando de chanclas. No, para mí eso fue una experiencia desde la requisa que me dio a entender que muchas veces las cosas no son como uno piensa o quiere que pasen, que hay que simplemente dejarlas también fluir o dejar que las cosas solitas se vayan desenredando. Total. Bueno, y entonces ya habías que te frené ahorita para poder darle como final a la parte del ingreso. ¿Nunca habías hecho psicoterapia? Nunca. Entonces aquí era, porque teníamos todo el enfoque en estudio, en ejercicio y en medicación, ¿cierto? Ajá. Cuando llegas a Pinares, entonces está la asignación en parte del tratamiento de hacer inicio de psicoterapia. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Quién te tocó? ¿Cómo fue esa parte? ¿Y qué significó? ¿Y qué hacía significado hoy haber tenido psicoterapia en tu vida? Esa es la mejor parte. Porque yo, como te conté, nunca había visto un psicólogo o psicóloga nunca en la vida, y porque siempre en mi casa se decía, si tú vas al psicólogo, o se pensaba, pues si tú vas al psicólogo es porque necesitas ayuda y no te estamos dando la ayuda suficiente en familia. Entonces era como no estar suficiente, pues no ser suficiente como familia. Y llegué acá y fue la mejor experiencia de mi vida, porque desde un inicio a mí me tocó Santiago, que
que para este entonces sigue siendo mi mano derecha, mi bastoncito, porque él llegó con una actitud totalmente distinta a lo que uno normalmente ve de especialistas o personas a la hora de enfrentarse a un paciente, porque siempre es con mucho respeto, sí, pero con un tono de voz que no solamente lo hace sentir como un paciente más o estoy dando ronda como si fuera un número más. Y así no fue. Para mí eso, al inicio, yo me acuerdo que yo no sabía qué tanto contarle. Quería contarle todo como para que él me diera una respuesta ya, pero obviamente no iba a suceder. Pero me acuerdo que al inicio me frustró porque él me entregó un brochurcito con herramientas. Y yo dije, eso es todo. Yo leía el brochure y yo hacía caso a todo lo que él me decía y yo voy a tener fe, me cayó bien. Le voy a tener fe. Démosle una segunda oportunidad. Démosle una segunda oportunidad. Y de papel en papel, de chiste en chiste, porque yo decía, yo me acuerdo que un año entero, completo, le dije, Santi, yo no sé qué me pasa. Yo quisiera entender qué es esto que yo siento que ni los psiquiatras han podido, ni mi familia, ni mis amigos, y él y yo tenemos como, además que con otros pacientes, pero no quiere sentirse especial. Claro, por supuesto. Que hacemos muchas metáforas. Me decía, Cami, lo que tú sientes es como los dientes de león. Tus dientes de león muchas veces tú los ves, sabes que están ahí y a veces uno los quiere cortar porque sobresalen del pasto y tú quieres ver el pasto lindo, pero ellos van a seguir creciendo, van a seguir brotando y no los puedes, por más que los cortes, no van a dejar de crecer. No van a dejar de salir. Tú tienes que abrazar tus dientes de león. Claro, eso me cambió la vida. Te lo juro que hasta el sol de hoy yo sigo con ese pensamiento y eso es lo que, digamos, entre muchas otras cosas, me ha ayudado a tener la fuerza que tengo hoy, a tener la claridad que tengo hoy. ¿Te dieron un diagnóstico? Sí. A mí, inicialmente, años atrás, era trastorno mixto de ansiedad y depresión. Pero llegué acá y seguía el mismo diagnóstico, pero ya encontraron algo más asociado a mi personalidad, porque ahondaron mucho más en lo que era mi vida, y no solamente en los 4 añitos que yo había estado así detonada. También se preguntaron lo mismo que yo, ¿qué habrá pasado antes para que Camila llegara hasta este punto? Y ir, digamos, indagando de años en años, raíz en raíz, encontramos, digamos, varias cositas que daban respuesta a lo que yo soy ahora y a lo que en ese entonces me generaba mucho conflicto interno. Y ya, digamos que uno va podando y saben que uno va a crecer, pero uno ya va teniendo como las herramientas de cómo cortarlas. Exactamente, y cómo ya una vez uno tiene claro con qué se está luchando, con qué se está enfrentando, pues ya entiende uno, ya sé por qué me pasa, con razón, ¿cierto? Total. Y entonces, ¿cómo fue ese entender que tu familia entendiera? Porque aquí tenemos algo en temas de familia que es muy complejo, ¿cierto? Sí. Es muy complejo como papá y mamá aceptan y dicen, ok, entendemos y queremos hacer parte de esa recuperación y de ese proceso, porque pues si no hay familia que apoye, que esté ahí, es muy complejo. Es muy complejo. Mi familia nunca tuvo una negativa. Siempre eran muy curiosos, por así decirlo. Yo llegaba como una lora después de mis citas con el psicólogo y yo simplemente les hacía también una conclusión al final, como esto es lo que podemos hacer. De esta forma me puedes ayudar, porque con Santi entendí que la comunicación es gran parte del proceso y de llegar a un resultado. Y entendí también que en mi familia habían baches y problemas en la comunicación, porque por más que uno quiera a alguien, yo no puedo leer su mente y tengo que hablar con él para poder entender qué pasa. Y digamos que yo misma he sido como la transportadora de la información y he tratado como de educarlos también en ellos en esa parte de comunicación, porque cuando ellos vienen aquí y tenían las citas cuando veníamos, me acuerdo muy bien porque ellos tenían la misma respuesta. Incluso con Juanes, el psiquiatra, decíamos, ya sabemos qué van a decir. Y digamos que ellos son un poquito, digamos, cerrados o introvertidos a la hora de expresar y comunicarse más. Para ellos todo está muy bien. Y en mi cabeza era como, ¿cómo vas a decir que está bien si yo me siento así? Entonces es muy curioso cómo a través de mí es que hemos hecho ese proceso. Que era la que tú también decías al principio, yo era completamente introvertida, de muy pocas palabras. Es más, antes de empezar la grabación me dijo, no sé cómo vas a sacarme las palabras. O sea, has hecho un proceso realmente importante y profundo una vez llegas acá. ¿Qué hay de Camila hoy? Bueno, ¿qué es Camila hoy después? Y si hay un antes y después de Pinares.
yo soy fiel creyente de que hay un antes y después de Pinares. Yo siento que hubo un cambio totalmente contundente en mi vida después de pasar por acá, y por eso yo muchas veces llego diciendo no me quiero ir, y la salida de Pinares es la parte más difícil de todo el proceso. Pero ahora Camila es una enamorada de la salud mental. Por su caminar y su vivencia sabe que la salud mental no es solamente un punto o una semillita o algo muy chiquito, sino que tiene muchas otras caras, y digamos que es posible que en este momento no tengamos la vista de todas esas caras, pero que se pueden ayudar, hay formas de ayudarlas, y que diferentes formas. Ahora mi proyecto de vida como tal es seguir en esto. Después de esto yo salí enamorada, claro, pero enamorada full de la salud mental, y mi sueño es convertirme en psiquiatra, pero como muchas veces dice Santi, va a ser una psiquiatra muy extraña en cuanto a que por mi vivencia también tengo otra forma de ver las cosas, y eso la verdad a uno le llena como de ilusión. Entonces esa parte de ilusioncita también le llena a uno como de lucecita y motivación, que muchas veces era lo que yo también buscaba antes. ¿Qué más has logrado hacer? Cuéntales un poquito qué has hecho, qué haces hoy también en Pinares, porque Cami también ha querido ser parte de muchos procesos dentro de la clínica, y para nosotros es súper chévere y súper importante, y nos llena de gran orgullo que los pacientes quieran seguir haciendo parte de Pinares después, ¿cierto? Nos gustan las visitas, nos gustan que vengan a tomar capuchino. ¿Qué haces hoy dentro de también? Bueno. ¿Qué papel tienes en la clínica? ¿Y cómo de pronto haces ese proceso de estar en consultas? ¿Cada cuánto estás viendo a Santi? ¿Seguís viéndolo? ¿Psiquiatría cómo lo sigues? ¿Cómo sigues haciendo esa parte con Pinares en general? Desde lo no en tratamiento y desde los tratamientos. Bueno, desde lo no tratamiento, este año comencé a acompañarlos en el comité de ética, y estoy pendiente también del otro comité, por lo que pues mis horarios son un poco turbulentos, pero de todo corazón me encanta estar acá y ser parte de ese comité, porque también sé también lo que implica estar allí, y por el amor con el que le tengo a esta clínica me llena de orgullo de decir que hago parte de ese comité, y como joven también, porque uno dice, no, comités también es solamente como para señores o personas totalmente con experiencia, pero yo soy fiel creyente que las experiencias también se construyen de diferentes dimensiones. Sí. Jóvenes, entre más, digamos, diversos sea, mejor va a ser la experiencia. Y bueno, en cuanto a lo de las citas, yo salí de acá súper adherente a los tratamientos. Era juiciosa viendo a Santi cada 8 días, y así duré 2 años. Apenas este año fue que dijimos Cami cada 15. Y fue porque yo tomé la decisión. De ir despegando también. De ir despegando un poquito, pero si no era cada 8 días, yo lo veo como el regalo que yo misma me daba al finalizar la semana, porque era lo que no sabía que necesitaba para seguir con mi día a día. Eso me daba mucha tranquilidad y me armaba de una maletica con herramientas para poder superar todos los retos de la semana. Y con psiquiatría. Con psiquiatría, parece que como 2 veces al año. Ya es un súper espaciado. Pero sigues con la medicación, ¿sí? Sí, sigo con medicación. Y yo creo que es importante aquí contar que a uno le da mucho miedo salir de acá, Caro. Yo siento que es algo que vimos todos los pacientes, porque vemos, a medida que estamos acá, que es una clínica que le da a uno mucha seguridad, y yo le llamo mi lugar seguro. Yo paso esas puertas e inmediatamente me siento como en mi casa. Y al finalizar mi hospitalización, lo único que yo sentía era miedo, porque esta burbuja era increíble, pero por más que quisiera, yo tendría que salir de la burbuja en algún momento. Y eso me dio mucho miedo, que yo dije, me voy a volver a deprimir, voy a volver a caer, no voy a ser capaz. Y eso es realmente un sentimiento de muchos pacientes, y también les apoyamos en ese caminar de decirles, venga, no, es que la vida real no está acá. El 10% se hace acá y el 90% se sigue haciendo por fuera, en la adherencia a la consulta, en la adherencia a la psicoterapia, en adherencia al medicamento, ¿sí? Todo. Y en ese proceso de familia y todo es realmente importante. Y digamos que desde tu visión y también desde tu rol actual,
de estudiar medicina y de cuidar a otros, pues también es importante haberte cuidado y seguirte cuidando a ti misma para poder estar segura y cuidar a las demás personas a tu alrededor y pues el día de mañana ser una excelente psiquiatra, ¿no? Eso esperamos, porque eso sí es súper importante y es algo que como paciente en el momento no lo vi. Yo dije, otra vez puedo salir yo solita, pero las citas más seguidas, tener ese acompañamiento o transición cuando uno sale es para mí la estrella de todo el tratamiento, porque es esa transición donde uno puede o salirse y seguir, digamos, por el camino por el que uno venía, o de verdaderamente confiar y seguir, ser juicioso por uno mismo. Y las cosas en casa también mejoraron, me imagino que mucho. Demasiado. Ya tus papás ya están tranquilos de medicamento, de psicoterapia, de pinares. Son súper conscientes en cuanto a este tema. Les encanta que yo venga cada 8 días, como Cami, tienes cita el sábado. Les encanta que yo venga porque también han visto el cambio. Tú más que nadie lo sabes que como papá, ver al hijo y ver el antes y el después es totalmente enriquecedor y tranquilizador, tanto así que ya me llaman, Cami, mira, una prima está así, ¿qué hacemos? ¿Para dónde la mandamos? Y a mí me fascina poder ayudar ya estando así bien. Cami, ya para finalizar, que se nos acabó el tiempo, qué triste. Sí, qué triste. ¿No se sintió? Cuéntales y dales un mensaje a las personas que te están viendo de esperanza, de que se puede salir, que se puede estar bien, que hay miedo, que se siente mucho, mucho miedo al principio, que vemos ese mundo y esa luz oscura, pero que hay forma de salir adelante. Dales un mensaje de esperanza, más que cualquier cosa, porque realmente tu historia es una historia que primero como institución nos enorgullece, segundo como profesional de la salud me hace sentir también muy orgullosa de que seas capaz de contar la historia y de quitar ese mito, porque como tú que vas a ser una médica que va a tener un diagnóstico de salud mental, hay miles de médicos que están medicados, que se hospitalizan, que se enferman, psiquiatras que se enferman. Entonces, ser capaz de romper también ese mito de que el profesional de salud no se puede enfermar, para mí también es supremamente valioso, ¿sí? Total, entonces, claro. Ese mensaje de que qué quieres decir a través de ese micrófono y esa cámara, de mensaje a todas las personas que van a ver esto, que les vas a devolver y les vas a dar una lucecita al final de esos caminos súper oscuros que sé que muchas personas pueden estar pasando. Así que micrófono abierto para ti. Primero, como todo, yo siento que es importante decir que no están solos, no son los únicos que están pasando por esto y no quiere decir que porque no sean los únicos tengan que seguir el camino que todo el mundo está tomando. Todos somos tan diferentes que tenemos varias formas de intervenir. Yo opto por nunca quedarse callados, nunca guardarnos las cosas. Siempre buscar ayuda va a ser, digamos, que esa lucecita que uno a veces dice que no quiere tomar, pero es importante tomarla porque pedir ayuda no es de debilidad. Pedir ayuda es de valientes, es de fuertes y es de querer, digamos, salir adelante de ese túnel y decir, encontré la luz. Siento que la comunicación es importante, total, sí, lo he dicho mucho acá, pero está bien también comunicarse con uno mismo y darse cuenta que necesita ayuda. Y hasta ahora ha sido como mi invitación, que hablen, que busquen todas las formas que sea posible, que siempre va a haber alguna respuesta, que van a haber unas que no necesariamente te van a ayudar, pero te van a hacer entender que de pronto esa no era la forma, pero hay otra forma de poder salir adelante. Cami, mil gracias, con mucho mil gusto. Gracias por abrir ese corazón, por contar esa historia, por recordar, porque obviamente también es un recordar de cosas no tan divertidas y tan chéveres, de esa emoción, esa sensación de esos momentos duele, pero cada vez más valiente, muy orgullosa. Mil gracias a todos, mil gracias por acompañarnos, por estar en un nuevo episodio de Historias Más Allá de un Diagnóstico. Esperamos que nos sigan viendo y aprovechando de todas estas personitas que llegan a ser parte de estas historias y de que quieren contar historias más allá de un diagnóstico. Chao, chao.